¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Café Coloquio. Con ustedes, Mauricio Aguirre y Raúl Cortés. Y sí, mira Raúl que hablando de estos temas acerca de todos esos personajes históricos que han tenido grandes recursos a su disposición, se generan unas excentricidades muy tremendas. Por ejemplo, el caso de Nerón, muy interesante. Todo lo que este señor hacía, incluso hubo una escenificación que hizo en un lago. Hay una película bastante controversial al respecto. Sí, claro, Mauro. De hecho, la historia ha mostrado mucho estos personajes que por su poder, por su capacidad económica, han tenido unas excentricidades pues que han quedado en la historia. Como tú dices, de Nerón y Napoleón y muchos personajes históricos. Así es. Bueno, Raúl, bienvenido a este nuevo episodio. ¿Qué tal si nos tomamos un cafecito? Claro que sí, sirvamos el café. Bueno, tema interesante el que nos convoca el día de hoy, como siempre. Vamos a hablar acerca de un fenómeno que se da en Colombia y es acerca de los hipopótamos. Colombianos. Especie, el único país del mundo que tiene especies Fuera de África. fuera de África en completa libertad, ¿no? Ese tema es muy interesante. Cuando yo lo escuché hace años, pues no le puse mucho cuidado, pero a medida que iba avanzando, pues creo que ya va suscitando mucho interés. Pero Mauro, miremos cómo se da este asunto de que en Colombia hayan hipopótamos en estado salvaje o silvestre. Y es importante que hagamos un recorrido por la historia y nos vayamos como a la década de finales de los 70, principios de los 80, y estamos hablando de una época muy aciaga para nuestro país, que fue la época de los carteles del narcotráfico. Así es, una explosión de nuevos ricos a partir del narcotráfico que llegan a obtener fortunas impresionantes y pues finalmente no saben qué hacer con esa plata. Personajes, hombre, Mauro, y oyentes que, como tú dices, tenían tanto dinero que lo gastaban en excentricidades, pues tales como, eh, me llama la atención lo siguiente, compraban cuadros, llegaron a comprar cuadros de Picasso o de Dalí o de Goya, sin saber pues que el valor que tenían artístico, sino simplemente porque eran costosísimos, entonces ellos los querían tener y excentricidades como estas se pueden ver, por ejemplo, en construcción de edificios pues enormes, de fincas, Mansiones. mansiones, colecciones de autos lujosos, caballos costosísimos de miles de millones de De dólares. millones de dólares, es cierto. Y inclusive cuando tú miras muchos registros de la historia colombiana en ese momento del narcotráfico, pues ves hasta algunos narcos regalando o repartiendo plata en las calles a transeúntes porque se paraban y daban dinero y con eso pues de alguna forma compraban las conciencias. Un fenómeno que normalmente se da en este tipo de ambientes, no necesariamente en Colombia únicamente, pero sí hay un caso de gacha que en las calles de Bogotá creo que Claro. Y creo que repartía. Leder también hacía lo mismo en el eje cafetero y vemos a Pablo Escobar también acá en Medellín, que es un personaje lamentablemente muy conocido y famoso, pero Tristemente tristemente célebre. célebre. Entonces, en ese contexto, pues, es que Se- podemos ubicar, y se generan todo este tipo de excentricidades. sí, Mira que antes de entrar al tema que nos convoca directamente, mira como también hubo una transformación en medio de ese boom económico de tanto, tanto dinero, hay una transformación también en las mujeres del entorno de estos mafiosos, cómo empiezan de alguna manera a fabricarlas a su claro. gusto. Eso sucede porque como hay tanto dinero, pues se puede emplear para cualquier tipo de cosas y excentricidades, como decíamos, como lo decíamos ahora. Y bueno, pues tampoco se salvan las mujeres de entrar en ese círculo
de derroche, de poder, de riquezas, y de alguna manera ahí se empieza a cosificar a la mujer. Es cierto. Pero bueno, eso es otro tema que no nos desviemos. En ese contexto, Mauro y oyentes, pues surge la historia de los hipopótamos de Pablo Escobar. Esto ya se ha vuelto popular acá en Colombia y pues se ha vuelto un tema muy atractivo, inclusive a nivel internacional. ¿Qué sucedió? En el año de 1981, este señor pues compra una finca de 3.000 hectáreas Así es. en el Doradal. Magdalena Medio antioqueño. Zona conocida como el Doradal. Puerto Triunfo, no, en Ok. Puerto Triunfo. Compra allí esta finca de 3.000 hectáreas y el hombre pues con su dinero y con sus riquezas, con su poder y pues excéntrico como todos estos personajes, quiere construir una especie de Edén, una especie de parque zoológico y pues compra animales por todo el mundo, costosísimo, eso ya lo han mostrado en Narcoserie y todo, pero compra muchos animales salvajes y entre ellos trae 4 hipopótamos, 3 hembras y un macho. Así es. Entonces eso se dio en Puerto Triunfo, la hacienda Nápoles, que te cuento pues que hace unos años atrás estuve en una rodada con unos amigos moteros y pasamos por allá, estuvimos en un lugar que llama las Cavernas del Nus y pues me acordaba yo de esto porque por allá es que se encuentran estos hipopótamos, pero bueno, no nos adelantemos. En este contexto excéntrico de poder, de dinero, pues este señor crea este parque zoológico, pero resulta que en el 93 que él es asesinado, es dado de baja o como se quiera llamar por las autoridades de Colombia, pues ese parque pasa a extinción de dominio, lo coge el Estado, creo que no logran sostener pues la alimentación y la manutención de todos estos animales, entra en un estado de abandono y allí es donde se escapan estos hipopótamos, porque las cercas y todo esto está pues descuidado, estos hipopótamos se escapan y ahí es donde empieza la historia que queremos abordar o tocar el día de hoy, es los hipopótamos colombianos. Así es. Bueno, esto ocurre no necesariamente en el 81. En el 81 llegan. En el 81 él compra estos animales, los trae, los desembarcan, los tienen ahí en la hacienda Nápoles, pero te está diciendo, en el 93 muere Pablo Escobar asesinado por el ejército colombiano y por todos estos equipos de élite que estaban haciendo inteligencia. Allí es donde, como te está diciendo, entra en extinción de dominio esta propiedad y hay un abandono por parte del Estado que no alcanza, digamos, para la manutención de estos animales y de toda esta finca y se escapan. Ahí sí van a dar a Doradal estos animales, como tú lo estabas diciendo. Ok, sí, por eso tenía en la mente Doradal. Bueno, a partir de cuatro especímenes, que fueron 3 hembras, un macho, tenemos una problemática ambiental y social tremenda, un tema que no es para nada menor, un tema bastante complejo. Pero vayámoslo entendiendo porque este tema es interesante en la medida de que es, utilizando un término de pronto un poco coloquial y que tú utilizas, es bizarro y es muy llamativo porque Colombia es el único país fuera de África donde existen hipopótamos en estado salvaje. ¿Y qué podemos decir? Son hipopótamos colombianos. Sí, porque estos 4, estamos hablando ya hay casi alrededor de 130 hipopótamos en estado libre, en Hay estado varias salvaje. cifras, unos hablan incluso hasta de más de Se habla de 150. 150, 130 hipopótamos más o menos. Entonces, contextualizando un poco esta situación, Colombia, como te decía, es el único país fuera del continente africano que tiene hipopótamos en estado salvaje. Los hipopótamos surgieron en África, se habla que durante el periodo llamado Mioceno, y eso hace nada más y nada menos que 23 millones de años. A la semana pasada. Y por aquella época, este era un mamífero con pezuñas que fue evolucionando y probablemente se fue convirtiendo en lo que conocemos hoy como un mamífero paquidérmico, o paquidermo, perdón, herbívoro, porque es herbívoro y también semiacuático. Estos fueron los primeros hipopótamos y creo que en aquel tiempo, ya no en el Mioceno, sino en el Pleistoceno, pues los hipopótamos ya
habitaban lo que es en África y en Europa y Asia. Se dice que llegaron a existir estos hipopótamos en islas como Gran Bretaña, pero finalmente fueron extinguiendo porque los hombres los cazaban, enfermedades, bueno, y finalmente quedaron reducidos a la zona de África. Entonces, se dice pues que los hipopótamos habitan la gran mayoría en África subsahariana, en África Central y en África del Sur. Entonces, en países como por ejemplo Zambia, en Tanzania, en Uganda, en Sudán, en Somalia, en Sudáfrica, donde entiendo que hay más hipopótamos, creo que es en Zambia y en Tanzania, que hay de 30.000 a 40.000 especímenes en estos dos países. Y de resto, pues por todo, casi que todo África, por todas las riberas africanas, pero son animales originarios y en tiempo moderno, pues solamente habitan en África. Entonces, por eso es el caso tan interesante de nosotros hoy en día hablar de hipopótamos colombianos. Llama la atención algo y es que cómo es posible o que ocurra lo siguiente y que un animal encuentre un entorno tan idóneo fuera de su entorno original, valga la redundancia, ¿no? Claro, y ve, no es la primera vez que pasa esto con, vamos a llamarlo especies invasoras. Hay muchos casos también documentados, por ejemplo el caso de los siluros, que son unos peces grandes como de la familia de los bagres, que fueron introducidos en España hace ya muchos años, traídos de Alemania, los introdujeron aquí, ahí en España, y creo que alteraron totalmente el ecosistema de esos ríos porque son peces enormes, acabaron con una cantidad de especies endémicas y se vuelven un problema. Creo que también está el caso de Australia con una plaga que tuvieron de burros o asnos salvajes Así es. que proliferaron de una manera pues exponencial y están acabando también con otras especies, inclusive con la vegetación. Entonces mira cómo han sucedido en muchos momentos de la historia y en muchos países este tipo de introducir una especie digámoslo de una manera invasora que altera totalmente el Pero también ecosistema. en ocasiones ocurre que hay excepción a la regla, hay excepciones a la regla, Raúl, porque si te fijas en el caso de Australia, el dingo no es una especie autóctona. Creo que fue introducido y pues finalmente fue acogido como especie pues nativa, pero realmente fue introducido. También una problemática que se veía en África era con los gatos. Al parecer hay una lucha constante para mantenerlos a raya La tasa de porque con natalidad, la ¿ok? tasa de natalidad y hay unos proyectos donde lanzan desde avionetas eh, pedazos de carne o una especie como de embutido para que ellos lo coman y pues finalmente hay un medicamento que los esteriliza. Bueno, esto es lo que sucede cuando también se da pues este tipo de plagas porque se introducen en otros ecosistemas especies invasoras. Entonces, tenemos que son 4 hipopótamos, 3 hembras y un macho. Se vuelan, se escapan, se van para las lagunas cercanas ahí a Puerto Triunfo. Estamos hablando del Magdalena Medio antioqueño. Y al parecer estos animales empiezan a prosperar en un medio que les favorece bastante. Entonces estamos hablando de una región que es de un clima cálido, Sí, es calientico. que pasa un río muy grande que se llama el río Magdalena, que es un río que cruza a Colombia de sur a norte. Y este río es uno de los ríos más grandes de Colombia y también este río nutre de alguna manera algunas lagunas y Ciénagas. ciénagas del sector. Entonces estos animales empiezan a prosperar y empiezan a crecer. Entonces estamos hablando que eran 4 inicialmente y ahora ya estamos hablando de por ahí de 130 a 150 hipopótamos en estado salvaje. 40 años, a partir de cuatro especímenes, tenemos como resultado alrededor de 150 en la actualidad. Ejemplares. Entonces,
mira todo lo que significa esto, porque bueno, hablamos de especies invasoras como el siluro en España, o los burros en Australia, o las liebres también, pero es que estamos hablando de hipopótamos, de animales de 2 a 3 toneladas. Entonces, imagínate el cambio y la alteración que provocan en el ecosistema. Entonces, allá quiero que Son miremos, conocidos pues, como ingenieros de la naturaleza porque sí, transforman por completo el exacto, son entorno. conocidos como ingenieros. Entonces, desde hace más o menos 14 años, un señor llamado Germán Jiménez, que es un profesor del Departamento de Biología de la Universidad Javeriana en Bogotá, este señor ha seguido el tema, Mauro y oyentes, de los hipopótamos acá en Colombia. Este señor ha hecho un estudio muy interesante y ha dedicado su tiempo a unas investigaciones que lo han llevado a trabajar con la Autoridad Ambiental Regional de acá de Antioquia, que es Cornare, y otros expertos también de acá de Colombia y también de Estados Unidos. Entonces ellos hicieron unos estudios y de estos ejercicios, Mauro, que han hecho de investigación, se derivó una información para la más reciente publicación de una revista a nivel internacional que se llama Biological Conservation. En enero del 2021, del año pasado, en términos generales, ellos muestran un panorama muy preocupante. Mira que es que esto no es tan sencillo. Ellos muestran un panorama muy preocupante, abro comillas, el doctor Germán Jiménez dice, hay una alerta muy grande desde el punto de vista ecológico y también socioeconómico, reafirmando lo que habíamos dicho en un artículo de la revista Oryx de 2019, afirma el doctor y profesor Germán Jiménez. Entonces, Mauro y oyente, este estudio fue realizado en 2017, mira, ya tiene 5 años este estudio, y en ese tiempo arrojaba una estimación de entre 40 y 60 hipopótamos en Colombia. Mira que apenas en el 2017 había entre 40 y 60 hipopótamos acá en Colombia y calculaban en ese tiempo un aumento entre 80 y 90 para el 2018 y 19, ¿no es cierto? Entonces, posiblemente estos hipopótamos están ubicados entre Puerto Triunfo, que es de Antioquia, un pueblo de Antioquia, y Yondó, que también es un pueblo de Antioquia. Ambos municipios son de este departamento. Sí. Entonces, ellos hablan de que el crecimiento de estos hipopótamos y la expansión territorial ha sido exponencial. O sea, han crecido de una manera muy tenaz. Se habla de que habitan más o menos cerca de 200 kilómetros hacia el norte del departamento de Antioquia. Entonces, según los modelos, se estimó que la población de hipopótamos, bajo la situación actual en que se encuentran, Sí. ellos crecen más o menos a una tasa anual del 14,5%. Y dice el doctor Jiménez que alcanzarán su máximo de crecimiento para el año 2034 con una población por encima de los 1.400 individuos. ¿Cómo te parece? No, tremendo. O sea, Nos estamos llenando, nos vamos a llenar si no hacemos algo. no, es que es increíble. Pero es que mira que pasa algo bien interesante para que nuestros oyentes entiendan, y es que hablábamos de lo idóneo que es el entorno para estos animales en nuestro territorio. Pues resulta que aquí no hay sequías, hay un flujo constante De agua. de agua, el río siempre mantiene su flujo, no hay depredadores naturales para este animal y pues adicionalmente la madurez sexual de ellos es a partir de los 6 años 6 a 7 años. y aquí se redujo a 5 A 5 años. años. Es que, Supongo yo que en África debe haber una temporada de apareamiento y de nacimiento de hipopótamos. Yo creo que eso puede pasar aquí durante todo el año. pues que mira, Mauro, lo que continúa diciendo el doctor Jiménez en este estudio. Dice que con esta amplia expansión que ellos están teniendo, los paquidermos, porque recuerda pues que los hipopótamos son mamíferos, son paquidermos, pertenecen a la familia de los paquidermos, ya están en la jurisdicción de al menos 2 corporaciones autónomas. Estamos hablando de Cornar y Corantioquia, son 2 corporaciones que trabajan pues por la conservación del medio ambiente y se dice que posiblemente ya van a estar también, y de hecho creo que ya lo están, en el departamento de Boyacá, o sea, ya están en varios. Ve, yo tuve la oportunidad, como te decía, en el 2017 de estar visitando las cavernas del Nus
Y te cuento que cuando íbamos en esos botes atravesando el río Magdalena para coger el río Nus, yo me imaginaba que un hipopótamo nos podía voltear el bote, porque es que no sé si viste, hay registros Y fotográficos en video, y sí. fílmicos de hipopótamos en las calles de Doral y Puerto de Triunfo buscando comida en las basuras, pasando Tremendo. en las fincas. Y tú decías algo ahorita y estamos hablando de un animal que fácilmente, o sea, supera la tonelada, dos, tres Dos toneladas. toneladas y hasta tres. Que mira lo que continúa diciendo el informe. Entonces dice que este rápido crecimiento se da según las investigaciones del doctor Jiménez porque los hipopótamos, lo que tú decías ahora, los hipopótamos en Colombia tienen condiciones más favorables que en su entorno. En África, de donde son originarios, durante los periodos de sequía se reduce la concepción de crías, ¿sí? Y se aumenta la tasa de mortalidad por falta de alimentos y enfermedades causadas por el calor. Y por su parte, en el Magdalena Medio, en el sector donde estamos hablando que están prosperando estos animales, no tienen ninguno de estos problemas. La corriente del río es constante, como tú decías ahora. ¿Durante qué? Durante todo el año. Así es. ¿No es cierto? Entonces, tienen suficiente alimentación y presentan poco estrés por perturbaciones humanas. No hay cazadores ni nada de esas personas que lo estén, como dice, sometiendo aquí a estrés. Y adicionalmente a esto, Mauro, se están reproduciendo entre los 5 y 6 años, una edad temprana si se compara con la madurez reproductiva de los africanos, que puede ser de hasta 7 años. Entonces mira que se están adelantando por lo menos 2 años, tal vez por las condiciones tan favorables, de llegar a su madurez sexual y empezar a reproducirse. Así es, y su tasa de reproducción pues no se compensa la balanza con factores como depredadores o factores climáticos que puedan mermar Claro, la tasa de esa natalidad. reproducción. Pero hablamos también de que en África es un animal considerado de los más peligrosos, incluso por encima de los leones, los grandes felinos. Es que se habla más o menos de 500 muertes al año causadas por hipopótamos. Bueno, hablamos de aquí en Colombia no se ha registrado todavía la primera muerte, pero sí han habido ataques. Claro, ha habido varios ataques, sobre todo a pescadores y a campesinos. Hay documentados varios temas, varias experiencias de esto, pero afortunadamente no ha habido todavía muertes, como tú dices, pero sí varios ataques de hipopótamo. El último se dio en mayo del 2020. Leí, Y hubo otro también en el 2021. Así es. Leíamos hace poco un documento muy interesante en la red de que ya, o sea, no son muchos, al parecer son apenas dos personas, No, según el son más texto, personas, pero están ya empezando a traficar con con hipopótamos, hipopótamos, con las crías, con ¿no? las crías, Incluso había sí. un señor ya muy encartado Con hipopótamo en la con casa. hipopótamo en la casa porque nadie se lo quería Bueno, comprar. y te cuento, hablando ya del tema a nivel social y económico, yo que estuve, pues, como te digo, hace como 3 4 años en Puerto Triunfo, y entonces el sector del Magdalena Medio, cuando tú pasas a la entrada de la Hacienda Nápoles, que es la que estamos hablando de 3.000 hectáreas, donde está la avioneta, que mucha gente para ahí a tomarse una foto o algo, pues porque ven ese lugar como icónico y pues que encierra tanta historia de una época tan aciaga. Creo que no existe ya la avioneta, la quitaron. Parece que sí, pero bueno, cuando estuve por allá vi que había mucho comercio de hipopótamos de peluche, hipopótamos en dibujos, o sea, hay una proliferación de venta de souvenirs que tienen que ver con los hipopótamos. Mira la particularidad de lo que ocurre en la zona, Raúl. Los habitantes de la región están a favor de que continúen los hipopótamos, en su gran mayoría. Aceptan esta especie, están muy contentos con esta especie, sin embargo, tal vez esto ocurre porque no ha llegado pues esta problemática que se espera cuando lleguen a números que ya sean incontrolables. Y las autoridades nos están advirtiendo de lo que puede llegar a ocurrir. Hace un momento hablabas de que para el 2030, 34, 34, vamos a contar con 1.400. 1400. Si no se hace nada, pues de aquí Es al correcto. Pero 2034. hay unas propuestas para controlar esto y tú me hablas Pero, ahorita de algunas. pero como yo te decía y les decía ahora, esto se vuelve un problema social y económico
que tiene pues como su auge. Y yo te decía que en las calles de Puerto Triunfo y sobre todo en Doradal vos puedes ver que pues Doral, por ser uno de los municipios más cercanos a la hacienda Nápoles, lo mismo que Puerto Triunfo, se encuentran estatuas, artesanías, camisetas, peluches y todo tipo de artículos con forma de hipopótamos que atraen a los turistas y de alguna forma, Mauro y oyentes, están activando la economía de la población local. Entonces, pero Es que sucede realmente, lo que tú es que es dices, algo muy exótico. pero Imagínate hipopótamos en Colombia. sí, pero entonces ahí viene otro tema y es que hay amenazas. Hay muchas amenazas porque ¿qué nos dicen los investigadores? Inclusive uno podría decir que el sentido común, pero bueno, ¿qué nos dicen los investigadores acerca de esto? Ellos nos alertan sobre el potencial peligro que corren las poblaciones cercanas a estos animales. Pues los hipopótamos, lo decíamos ahora, son animales muy territoriales y agresivos. Y como lo dice una revista que se llama el portal de Science Alert, calcula que al año se producen unas 500 muertes humanas causadas por estos animales, como te decía ahora. Entonces, en Colombia, pues no se han registrado muchos ataques. Y el más reciente, como te decía ahora, se dio en mayo del 2020, cuando un campesino fue atacado mientras fumigaba. Él se acercó como a un lago de esto a recargar pues su equipo para fumigar y dice que el agua emerge una mole rosada o color rojo, pues un hipopótamo, lo persigue y le genera unos daños terribles. Le fractura varias costillas, una pierna, le perfora un pulmón Un pescador, ¿cierto? y se salvó de milagro. Este era un campesino que estaba fumigando. Entonces, además de esto, hay otros habitantes de Puerto Triunfo que han alertado sobre daños que estos animales han hecho en cercas, en las puertas de sus fincas, porque imagínate el peso, se van llevando una cerca como si nada. Entonces, volvemos al tema que esto se convierte en un problema social, económico, también, pues, qué decir del daño biológico y del daño en el ecosistema que causan. Entonces, se preguntan cuáles podrían ser las alternativas. Entonces, te cuento, para contrarrestar pues, esta situación de estos hipopótamos en estado salvaje y libre en pleno Magdalena Medio colombiano, antioqueño y colombiano. Entonces, se dice que desde el 2010 esta corporación que trabaja pues como por el medio ambiente Cornare ha implementado un plan de manejo para los paquidermos, para los hipopótamos, que ha dado como resultado 10 individuos esterilizados y 5 reubicados en otras regiones, pero apenas son 15 de casi 130 o 150. Entonces, teniendo en cuenta el rápido crecimiento que tiene esta especie, pues estas acciones que han realizado son insuficientes. ¿Por qué? Se dice que los costos de esterilización por cada individuo sobrepasa los 20 millones de pesos. Y ni contar pues con el dólar como está de caro, imagínate cuánto puede costar esterilizar un hipopótamo. Y para esto, ¿sabes por qué cuesta tanto? Porque para eso se requiere la participación de expertos y de una gran cantidad de equipo. Entonces esto sin contar también el procedimiento pues que es riguroso y es riesgoso tanto para el animal como para quienes lo practican. Pero Entonces sabes que no, hay no, una situación difícil. a mí no se me hace tan costoso. Obviamente, pues yo no tengo esos recursos como para decir que los voy a sacar de debajo del colchón, pero no se me hace tan costoso. Y a mí me hace recordar algo que pasó en Colombia fue esta tragedia de Armero. Sabes que hay reportes que dicen que con 2 millones de pesos se hubiera podido evitar esa tragedia, porque era cuestión de dinamitar ¿Una roca o una qué? roca. Ese sería otro tema también para hablar en el podcast, que es la tragedia de Armero, porque eso fue pues una tragedia donde mueren más de 20.000 personas, es algo muy Imagínate el considerable. costo que se debe llevar a cabo con un promedio de 150 animales a lo que puede ocurrir al 2034 ya con mil Claro, o sea, cuatrocientos. calculando costos y lo que puede suceder más adelante, pues no sería mucha la inversión, pero bueno, sabes que eso está en manos del Estado. Entonces también se habla de otra posibilidad.
¿Sabes cuál? De devolverlos a África. Pero esto también representa grandes inconvenientes. Te voy a decir por qué. De acuerdo a investigaciones, los hipopótamos son animales muy pesados, ¿cierto? Sí, Eso también, pues, no se necesita una investigación muy profunda para saber que son pesados. Entonces, pero no, lo profundo de la investigación es que viven la mayor parte del día sumergidos sí. en el agua y pueden correr hasta 30 kilómetros por hora. Estos animales tan pesados que se ven y pueden correr a esa velocidad. Entonces, estos factores hacen complicada y costosa cualquier opción de capturarlos y trasladarlos. Ahí ya es difícil. Además, ven poco probable que las autoridades ambientales africanas, por ejemplo, los reciban. Pues, Que van a ¿qué pasaría? Sí, van a hallar leña para el monte. no, y porque representarían riesgos genéticos y de transmisión de enfermedades para su fauna nativa. Es que mira que estamos hablando de hipopótamos colombianos. Estamos hablando de hipopótamos que en el tiempo van a tener una serie de modificaciones Y genéticas por el entorno. probablemente si los recibieran, no creo que les fuera muy bien allí a estos hipopótamos. Probablemente morirían pronto. Sí, entonces mira que esa otra posibilidad está como complicada porque, como te decía ahora, tiene sus riesgos genéticos porque pueden transmitir estas enfermedades para su fauna nativa allá en África. Y como dice el doctor Jiménez, cualquiera que sea la estrategia, sin contención, castración química o castración física, los hipopótamos van a seguir creciendo de manera exponencial. Y según los modelos, serían más de 1000 en poco menos de una década, más o menos en 10 años, dice este investigador Germán Jiménez. Por otro lado, cada vez va a ser más difícil contener a los animales porque serán más y estarán más dispersos. Entonces mira el problema, la magnitud que tiene, no es cualquier cosa. Sabes que se genera algo muy interesante con el hábitat de estos animales. Imagínate que hay un gran rebaño que está controlado por un macho dominante. Macho alfa. Cuando llega otro macho a desafiar al que domina este rebaño, si el actual macho dominante o el macho alfa, como lo dices, pierde, allí es donde también se genera una reproducción y una expansión, porque este macho perdedor se va de allí a buscar otro territorio lejano, pero se lleva algunas hembras con él. Y ahí van creciendo, como dice la investigación, exponencialmente. Entonces, ¿qué otras opciones hay? Pues, a ver, un grupo de expertos e investigadores del tema recomiendan que si las medidas de control dispuestas hasta el momento no funcionan, existe una opción menos popular. ¿Sabes cuál es? Implementar un plan de control de cacería. Tremendo. Y ahí viene un problema. No sé si vos te diste cuenta, pero para el 2009, inclusive esto salió en un documental de Discovery, para el 2009 mataron un hipopótamo de estos llamado Pepe. Así es, Era un hipopótamo enorme. generó mucha controversia. Claro, contrataron unos cazadores norteamericanos. Entonces, eso fue en el 2009. Cazaron a Pepe y mucha gente y muchas organizaciones ambientalistas sí, ambientalistas salieron a protestar diciendo que esto no es un safari. Es el Estado que por medio de la normativa debe autorizarlo, si se van a controlar por medio de la caza o qué. Entonces, vemos que 40 años y casi que no se pronuncia el Estado. Solo hasta el año pasado, en 2021, vinieron a decir desde el Ministerio del Medio Ambiente a reconocer a los hipopótamos colombianos como una especie Invasora. Te imagínate apenas en el 2021. No, y pues esto me imagino que ocurrió por tantas voces de crítica y de expertos que les decían que tenían que poner las pilas. Pero ante todo esto, hablamos de castración quirúrgica, Y química. castración química o finalmente erradicarlos por medio de No, y cacería. hay también otro planteamiento. Hay otro. Y espera de qué se trata. Se plantea la posibilidad de limitar la población a los terrenos de la Hacienda Nápoles, o sea, volverlos a llevar ahí a la Hacienda Nápoles, digámoslo como tenerlos nuevamente ahí de alguna forma encerrados, o sea, cautivos, e implementar un programa de crecimiento moderado
pero la última palabra la tiene un actor que ha estado ausente durante décadas, el Estado en el nivel nacional. Entonces, los investigadores aquí coinciden que se requiere de una acción urgente y son las instituciones estatales de más alto nivel las que deben organizar y dirigir, porque mientras más tiempo pase, como tú decías ahora, Mauricio, más complicada y riesgosa se vuelve la condición de muchas especies en nuestra biodiversidad ahí en el Magdalena Medio, porque es que no hayamos hablado de ese asunto, y es que estos animales están alterando todo el ecosistema. ¿Por qué? Porque como son tan grandes, tienen tanto peso, a las orillas de los lagos y los ríos donde ellos están, pues están dañando la vegetación que está saliendo, ¿sí o no? Por el Generan peso, mucha erosión. generan mucha erosión del terreno que no pasa en África porque las condiciones son distintas. Aparte de eso, ellos hacen todo en el agua, orinan, defecan, y resulta que las heces de ellos vuelven el agua más ácida, aunque con muchos nutrientes, la vuelven más ácida, le suben la acidez al agua, mueren muchos peces y muchas especies, y de hecho estos hipopótamos están desplazando a un animal que sí es nuestro, que es autóctono de nuestra región, que es el manatí. Entonces mira que el costo que está teniendo es muy alto, o sea, están acabando con especies endémicas y no tiene sentido que una especie invasora acabe con nuestras especies. No, y también el riesgo que representan para las personas. Bueno, para las personas, para allí los lugareños, aunque hay que decirlo, de alguna manera han aprendido a convivir con estos animales. Bueno, Raúl, conclusión. Vamos cerrando ¿Qué crees que sería lo ideal para darle solución a este problema? Porque es que a mí también me parecen muy simpáticos los hipopótamos, y ir a erradicarlos por medio de cacería, pues me parece muy triste. Pues sí son simpáticos hasta el punto que te ataquen. Ahí sí de ser simpáticos. Pues de hecho no vivimos por allá. Sí, y de pronto lo podemos hablar como más tranquilos, pero yo sí pienso que el Estado ya hacerse más presente en esto y de pronto sí una campaña de esterilización. O sea, irlo esterilizando a tal punto de que no sigan en ese crecimiento exponencial, sino que se vaya reduciendo de alguna manera la tasa de natalidad a un punto donde baje este asunto de convertirse en una plaga, porque te digo la verdad, ya se está convirtiendo en una plaga. Entonces yo sí creo que sería la castración química o la esterilización. A mí me parece que lo ideal sería que también los llevaran a solamente los límites de la hacienda Nápoles y puedan controlarlos allí. O bueno, también, Mauro, crear como una reserva. No sé, que el Estado compre algunas hectáreas o algo, crear una reserva donde estén estos hipopótamos, pero sí me parece muy pintoresco pues este tema, y es que Colombia, un país de Sudamérica, en estas latitudes, el único país fuera del continente africano que tiene hipopótamos en estado salvaje. Es bien pintoresco, bien atractivo, llama la atención. Imagínate que podemos ir al menos de alguna manera de safari. Sí. Y no tenemos que salir de nuestro país. Y incluso estamos aquí cerca, a 3 horas de... Estamos más o menos a 3 horas. Más o menos a 3 horas de estos hipopótamos. 3 horas o 4 de Puerto Triunfo y Doradal. Así es. Bueno, amigos, llegamos entonces al final de este episodio. Esperamos que sea de su agrado. Les recordamos que por favor nos compartan, se suscriban, no olviden suscribirse para que les llegue la notificación. Y los esperamos hasta la próxima semana. Raúl, hasta luego. Hasta pronto, Mauro. Acabas de escuchar Café Coloquio Podcast. No olvides suscribirte en nuestras redes sociales. Nos puedes encontrar en Facebook como KFE Coloquio Podcast y en Instagram igualmente como KFE Coloquio Podcast. No olvides buscarnos también en YouTube y recuerda que estamos en las principales plataformas de streaming. Hasta un próximo episodio.